conoce como el culto de la Santa Muerte, a unos les horroriza, mientras hay otro sector de fieles seguidores. Un tema envuelto en serios cuestionamientos, por lo que en esta emisión de Entre Mitos y Realidades, dos especialistas nos ayudarán a desentrañar la verdad de esta práctica común a muchas personas. A ellos les doy la bienvenida, al igual que a usted, querido público. Pilar, ¿nos presentas a quienes nos acompañan? Por supuesto, Catalina. Para hablar de este tema, que a muchos nos sorprende y confunde, hemos invitado a Judith Katia Perdigón Castañeda, doctora en antropología, restauradora y especialista en religiosidad popular. Es además investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña también el periodista José Gil Olmos. Desde 2001 es reportero de la revista Proceso y es autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados, Los reporteros mexicanos en la Guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán. Gracias por estar con nosotros y vamos con la primera pregunta para Judith, que creo que eres precursora también en la investigación del tema de la Santa Muerte. Gracias. ¿Nos puedes decir qué es exactamente la Santa Muerte? ¿Es un culto, es una tradición, una secta, una iglesia? ¿Qué es? Bueno, para empezar, hay que separar mucho los términos. Secta es un grupo de personas con un líder y los cuales hacen una pequeña comunidad y esa comunidad pues no es afín a un sector más grande de la población y generalmente las actitudes que toman dañan a terceras personas. Esto no es lo que ocurre aquí. Una iglesia es, para hablarlo de una forma más sencilla, proviene de lo que es las fracciones del cristianismo. Estamos hablando de los católicos, cristianos, protestantes, ortodoxos y demás. Estamos hablando de una institución. Tampoco es el caso. O sea, la Santa Muerte no es ni secta, no, ni... no es una iglesia, ni una no, porque no está formalizada, no es una institución. Vale. Yo creo que más bien es un culto. Un culto es una forma de devoción hacia algo o un alguien, ¿no? Una deidad, que lo que son los cultos también se dan dentro de las religiones, por supuesto, y es la manera en cómo la gente percibe o le dicta cierta devoción, cierta adoración a un santo, o en este caso, ¿no? Más bien yo diría que en el caso de la Santa Muerte es un culto. Y José, ¿en qué se basa y qué practican o qué hacen? Mira, como bien dice Katia, es un culto popular, un culto que nace de la gente. A mí me sorprendió mucho la investigación de Katia porque ella tiene el dato que me parece sorprendente. Bueno, son dos datos que tienen mucho que ver con las crisis que estamos recurrentemente viviendo los mexicanos. Uno es que en 1797 encontraron en San Luis de la Paz, Guanajuato, a un grupo de indígenas que le rezaban a una calavera, una calaca, y ya le llamaban Santa Muerte, y ya le pedían lo que le siguen pidiendo hoy, protección. El segundo dato que me parece igualmente muy importante de Katia, y que yo lo recojo en mi investigación periodística, es que a partir de 1996, este culto popular salta de los sectores más marginales de la sociedad mexicana y llega incluso a la clase media. Si nosotros vemos el contexto de esto, que me parece que es muy importante, es que en 1996 todavía teníamos los efectos del crack financiero que le llamaron el efecto tequila. Ese efecto fue un crack financiero que fue uno de los primeros, creo que es el primero a nivel global, mundial, que afectó aproximadamente a 17 millones de familias en México, que perdieron propiedades, perdieron ahorros, autos, casas, departamentos. Y entonces me parece que aquí es cuando entramos un poco a la explicación de cómo este culto se hace el más importante, me parece que en los quizá medio siglo, es el culto popular más importante en México por la cantidad de devotos. ¿Qué le piden a la Santa Muerte? No le piden milagros, le piden favores.
¿Cuál es el favor? Pues el estudiante le pide, por favor, que le ayude a terminar la escuela. El estudiante que va a salir le pide, por favor, que le ayude a conseguir un empleo. La ama de casa que le rinda su gasto semanal. El policía que lo proteja de él, del delincuente que lo proteja del soldado y del policía. O sea, al final vemos que es una cadena de favores y que yo creo que aquí tiene mucho que ver. ¿Qué pasa al final de esto? Que estamos viendo que son peticiones de derechos que la propia Constitución y el Estado mexicano debería de garantizarlos. De alguna manera lo mitiga, lo cataliza y lo canaliza, y en lugar de ver a millones de mexicanos en las calles pidiendo sus derechos, pues van con la Santa Muerte y le piden por favor que les ayude. Katia, ¿quiere decir esto que el culto a la Santa Muerte es de origen totalmente mexicano? Sí, como lo conocemos, sí. Ha sucedido un fenómeno muy interesante porque, bueno, según datos históricos, lo podemos ver que ya como santa, como bien lo dijo José Gil, nace pues, desde el siglo XVIII, ¿no? Sabemos que como tal se sabe que desde el siglo XVIII se le rinde devoción a la Santa Muerte. El culto como lo conocemos tal hoy es del siglo XX. Más o menos entre entrevistas entre la gente más anciana y, bueno, por supuesto, aquella novela de Lewis, 1963, pero digamos, hemos llegado históricamente, a partir de la historia oral, siglo XX, 1940, 1930 más o menos, estamos hablando. ¿Y por qué lo de santa? ¿Y por qué a la muerte? Digo, la muerte no es una persona, es un estado en todo caso, ¿no? Sí. La falta de un estado. Sí, bueno, la santidad, si lo hablamos ortodoxamente, es cuando alguien ha hecho cosas buenas, ejercido milagros y vivió de una forma buena y después se muere, ¿no? Como te lo dicta la Iglesia Católica en este caso. La santidad lo otorgan los feligreses, la gente. La gente popularmente le colocó el título de santa. Santa porque ofrece milagros, ofrece dádivas. Hay otra propuesta que se ha lanzado que, bueno, cuando llegan a evangelizar, te enseñan a tener una buena y santa muerte, ¿no? Que eso es lo que te enseña la Iglesia Católica. Pero en este asunto de el adoctrinamiento, el enseñar el español, ¿no? La evangelización y en lo que entendían los indígenas y este mestizaje religioso y cultural, es muy posible que lo de santa se venga desde esta parte, ¿no? Porque, bueno, en estos documentos del siglo XVIII ya se le habla como santa, ¿no? Porque ofrece milagros. Pero ese asunto de santidad se le ha otorgado la gente, los devotos, no hay otra cosa, ¿no? Y por supuesto, la Iglesia Católica ni los pentecostales están de acuerdo. No la condenan No, totalmente. no, Pues pues, está condenado. ¿cómo? Así es. José, es un refugio para los maleantes, digamos como Malverde o como cualquiera de esos. Fíjate que no, yo creo que es una mala imagen, una mala publicidad que le han hecho a la Santa Muerte, porque de hecho este culto popular nace mucho antes que cualquier delincuente. De hecho, Malverde también es un culto popular que no tenía nada que ver con delincuentes. Me parece más bien que esta vinculación tiene mucho que ver con medios de comunicación, que, por ejemplo, cuando agarran a Mochaorejas, aquel secuestrador, sí, ¿no? Mal habido en la historia, pues cuando hacen las tomas, ven un altar y nada más destacan a la Santa Muerte. Pero la Santa Muerte estaba acompañada por Jesús, por la Virgen María, o sea, tenía un acompañamiento también de otras imágenes religiosas, y a la Santa Muerte entonces se le atañe, ¿no? Y se le adjudica toda esta mala imagen que creo que no es tan así, ¿no? No es de maleantes. Pero sí hubo, José, un caso, me parece que en Sonora, que algunos fanáticos de la Santa Muerte mataron unos niños. Creo que fue en 1996, por ahí. Y usaron la sangre que para un ritual y... Ha habido casos, pero me parece que no es no es la explicación
de que se trata de un culto de delincuentes, maleantes o narcotraficantes, etcétera, porque vemos, si vamos nosotros a las misas de Santa Muerte, hay una cosa bien interesante, vemos familias enteras, ¿eh? Va el papá, la mamá, los niñitos sacan de sus mochilas, de esas que llevan a la escuela, llevan a su santa de colores, porque ya hay un sincretismo con la santería, y le rezan y le piden a la santa pues, que los protejan. Y además de esto, que me parece una cosa también extraordinaria, que yo creo que tiene que ver mucho con los principios básicos de la liturgia católica, la gente participa, les rezan, son como padres nuestros, pero modificados. En la misa, la gente va pasando y va regalando cosas. ¿Por qué? Porque recibió un favor o un milagro de la santa, ¿no? Y entonces te regalan cigarros, un pan, una naranja, una botellita de tequila. O sea, te van regalando una serie de cosas como por favor, ¿no? Ya me diste esto y yo te doy esto otro. Entonces vemos a familias completas que le están rezando a la Santa Muerte, y eso lo vemos en el campo y en la ciudad, o sea, tampoco hay una distinción. Yo creo que es una mala publicidad que le han hecho a la Santa Muerte. Katia, abundando un poquito en lo que apuntó José, lo de sincretismo con la santería y demás, pues yo tengo entendido, desconozco mucho del tema evidentemente, pero que tiene muchos componentes esotéricos, incluso se la vincula con la magia negra. ¿Es cierto? ¿No? ¿Hasta qué punto? Sí, mira, como en algunos otros casos de otros santos católicos, también en el caso de la Santa Muerte se hacen algunas situaciones mágico-religiosas, ¿no? Lo mismo se le pide ejercer el bien o ejercer el mal a un niño de Atocha, a una Virgen de Guadalupe o a la Santa Muerte, ¿no? Mira, por ejemplo, hubo un caso de una entrevista a una curandera del Sonora que me decía, si yo quiero ejercerte el mal, te lo voy a hacer por medio de un acto de brujería, sin importar el icono que yo utilice. Bueno, no me dijo icono, pero bueno, sin importar el color de la vela y la presencia de. Dice, por ejemplo, te puedo poner una veladora blanca, que el blanco es pureza, ¿no? Y qué tal si le pongo la imagen del niño de Atocha, pero te la preparo para ejercer el mal. Entonces, no hay un elemento básico, ¿no? O sea, la maldad queda implícita en el deseo de la persona que quiere ejercer el mal a otra, ¿no? Una brevísima pausa, regresamos. Seguimos con el tema de la Santa Muerte y Katia nos estaba explicando los componentes esotéricos, si tiene o no, del culto este. Bueno, una de las particularidades de la devoción a la Santa Muerte es que cada devoto la ejerce según sus necesidades y sus creencias. No hay un manual. No hay un manual, no hay un líder religioso específico, no hay una iglesia que te va a dictar qué hacer y qué no hacer. Ni mandamientos como... No, mira, lo que se sabe es que ellos ya saben qué hacer y qué no hacer. Ellos ya dicen, se sabe de antemano qué está bien y qué está mal. Y como los principios básicos son el catolicismo, entonces se basan mucho en el catolicismo, ¿no? No matar, no robar, o sea, todos estos elementos que ya están implícitos en ellos y saben qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, pero, Katia, ¿cómo se organizan si no hay un líder? Mira, es que ese es el asunto por lo cual ha crecido tanto la devoción a la Santa Muerte. No hay alguien que te diga ni te juzgue, ¿no? O sea, es tan laxa porque dicen, es que la muerte es igual para todos, es parejo para todos. Les ayuda a todos y se lleva a todos. O sea, ayuda desde el más pobre hasta el más rico, al más estudiado, al menos estudiado. De alguna manera se está siguiendo esta idea en el imaginario colectivo que se tuvo desde la Edad Media, ¿no? No importa quién eres, de la muerte te va a llevar. Eso es lo que comentan los devotos en general, ¿no? Entonces le rezan
Pues Padres Nuestros, Aves Marías, o sea, lo básico del catolicismo. ¿Qué se le ofrece? Lo que tienen a la mano. Y tiene sus propios tintes regionales, ¿no? Si estás en Michoacán, si estás en Oaxaca, si estás en Yucatán, entonces va a tener sus propios tintes. ¿Y dónde en entra lo esotérico? Que es el tema en hay el que partes estábamos. Es sí, el tema claro. en el que Bueno, estábamos. aquí va. La parte esotérica sí está dada sobre todo por los colores y los pedimentos. En eso se basa. Y estos colores se basan en lo que es la antigua magia de Occidente, ¿no? Estamos hablando que el rojo es para el amor, ¿no? El blanco es para la salud, el azul se utiliza mucho para la cuestión de los chicos que quieren pasar un examen, por ejemplo, ¿no? Entonces, los colores metálicos es para traer la economía. Y esta parte, bueno, pues tiene que ver mucho con la magia de Occidente. Entonces, estos rituales o cuestiones esotéricas se basan a partir de los colores junto con los pedimentos y se van asociando. O sea, si es una veladora roja para el amor, pues se coloca una Santa Muerte roja, se colocan flores rojas, ¿no? Y así se va haciendo esta asociación de acuerdo a los pedimentos. Y, bueno, una de las tantas cosas es que es posible que dentro de la cuestión mercantil la vendan ya con su traje con su manto y su traje, ¿no? Pero además la gente las viste, las reviste, a manera de que se viste otro santo católico. Y las visten de los colores de acuerdo a las necesidades o a las peticiones. Así es como se va otorgando. Sí existe magia, por supuesto que sí existe, como existe la magia. En todas religiones, ¿no? Exactamente, sí, es lo que yo iba a comentar. ¿No? Porque, digo, si magia y esoterismo lo relacionamos con sobrenatural, la propia Iglesia Católica, el mayor acto de milagro, el mayor milagro fue la resurrección, ¿no? Que fue un acto sobrenatural. Y la Santa Muerte también tiene esta parte, ¿no? Pero, José, yo insisto, alguien tiene que formular esas directrices. Mira, que el rojo es esto, que el azul eso es... ya se ha dado desde hace muchos años, o sea, desde las primeras estampas que surgieron por ahí de una forma subterránea y que las podías encontrar en el mercado de Sonora en 1950, 1960, y ya se va dando esta formulación. Pero ¿cómo se transmitió, Katia? Casi como los juglares. Pues yo que recuerdo es como todo santo popular es eso, ¿no? Es una transmisión popular que va de boca en boca. Sí, es una tradición oral, es una tradición oral, se la van Totalmente pasando de padres a hijos y de parientes y se van platicando y se van diciendo cuáles son las formulaciones. Pero el que pone la capilla, digamos, pues algo se lleva, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo construyen sus templos o capillas? Mira, ¿Cómo hacen las misas? Creo que el ejemplo más claro es el de Doña Queta, aquí en esta colonia pegada a Tepito. Ajá. Alfareros creo que se llama. Sí. ¿Alfarería o alfareros? Alfarería. Alfarería. Pero ella es una líder, se supone. Sí, ella se supone, pero fue porque le rezaron a la Santa Muerte. No recuerdo si salvó a su esposo, a su hijo, a su hijo, ¿verdad? Sí, a su hijo. Entonces, como una forma de dar gracias, puso la Santa Muerte enfrente de su casa, bueno, en la banqueta, y la gente pasaba por ahí y le comenzó a rezar. Los cultos populares nacen así, o sea, nacen por el propio deseo de la gente, por las necesidades de la gente, y como bien decía Katia, pues como a la Santa Muerte la visten y la reviste la gente, la viste de futbolista, de novia, de mariachi, de lo que tú quieras. Es realmente el enriquecimiento de un culto popular que no tiene unas reglas. Y me parece aquí que hay una cosa muy, muy importante. A la Santa Muerte le hablan directamente. No necesitan intermediarios, ni un templo. Pero bueno, José, también es cierto, Katia, que ellos pidieron a Gobernación ser parte de las iglesias. Bueno, es que es otra sección. Lo que pasa es que, mira, hay varios líderes, ¿no? O sea, a lo largo de los años surgieron varios líderes, ¿no? Claro. Tenemos un líder por allá en Michoacán, otro en Oaxaca, otro en Morelos, aquí en el Distrito Federal hay varios, hay una norteamericana que de familias mexicanas,
¿no? Que se dice ella la verdadera lideresa. Hay muchos que se llaman líderes, otros se llaman asesores espirituales, hay curanderos, hay chamanes, o sea, hay diferentes personas que son las que otorgan el apoyo a los devotos, desde hacer una simple limpia hasta ejercer un rosario. Misas ya hay muy pocas, porque hubo una iglesia que se llamaba México, Estados Unidos. Esa es Ajá. la que Sí, pidió además sí. La cual el líder pues ya no está al aire libre porque, bueno, se metió en unos asuntos un poco, ¿no? Se asoció onerosos. ahí con gente Sí. no muy buena. Entonces está en la cárcel, ¿no? Pero algunos de estos sacerdotes que él llamó, ¿no? Que él inició en esta iglesia, están dando misa. Ya son muy pocos, pero una iglesia como tal, formalizada, institución, pues no, porque tengo entendido que le revocaron. ¿no? Se la revocaron, En el se la 2005. revocaron. Pero el se hecho de las que le revocó. revoquen la licencia a esta iglesia no tiene nada que ver con el culto personal. Hay altares que aparecen y desaparecen. O sea, hacer una cuantificación está un poco difícil, porque así como aparece uno a 3 cuadras de aquí, aparece otro 5 cuadras después, ¿no? Hay algunos... Pero, por ejemplo, el de Tultitlán, que tengo Ajá. entendido que tiene la figura más grande. Sí, pero en el caso de Tultitlán fue, por ejemplo, Santa Muerte. el famoso Pantera, El famoso ¿no? Que es el Pantera. que organiza este altar. Tienen en su casa una torre de electricidad y esa la revisten. O sea, no es que la hayan fabricado así, sino que revisten esta torre de luz y abajo es donde empiezan a hacer el servicio. Se muere él y entonces su mamá toma la estafeta y empieza a hacer este culto abierto a la Santa Muerte y con este altar ya abierto al público. Es otra de las lideresas que tenemos en la zona centro. Pero en algún lugar tiene que haber unas ciertas normas, algo que te explique cómo rezarle, cómo a dónde Pues sí, ir. hay novenarios, ¿no? Que la gente ha Sí. hecho. Como un culto popular, la gente pues le escribe, le hace las cosas y se va transmitiendo. Pero le están sacando fotocopia, ¿no? Y le dicen, pues este es el novenario de la Santa Muerte aquí en la colonia Pensil, ¿no? Pero a lo mejor en Hidalgo ha habido 2 posibilidades de hacer la catedral de la Santa Muerte. Una en Hidalgo y otra aquí en la Ciudad de México. Este sacerdote que, no me acuerdo cómo se llama. David Romo. David Romo. Ajá. Es que David Romo sí tenía su iglesia y la había registrado como asociación religiosa. Pero un día lo invita doña Queta a dar unas misas ahí en su casa, en la alfarería, y David Romo se da cuenta de que la Santa Muerte tiene más devotos que su propia iglesia. Entonces se la pide prestada. ¿Se me la prestas? Sí, me la presto. Y se la lleva a su iglesia, que no estaba muy lejos de ahí, a su templo. Entonces daba las misas y la Santa Muerte pues se traía hasta ahí a más gente. Hasta que doña Queta le dijo, oye, ¿me la regresas, eh? Le dijo, no, déjamela, no, me la regresas. Entonces viene el primer cisma, vamos a hacerte comillas, ¿no? El primer cisma, porque doña Queta recupera a su Santa Muerte, a su santa, y David Romo lo que hace es crear su propia imagen. Bueno, hace el ángel de la muerte, que era la imagen de su esposa. Y entonces comienza... Pobre Entonces ya no es la señora. calavera, no es el ya- esqueleto. Ese es otro, Es otro. es el ángel de la muerte. Y comienza a hacer el gran negocio, que ese es el problema. Le empieza a sacar dinero a la gente y después se asocia ahí con ciertos delincuentes, lo encuentran, el gobierno le retira, ¿no? la licencia, por así decirlo, y entonces pues ahí la Santa Muerte regresa a su lugar de origen. Y estos novenarios, estos rezos que le hacen, pues otra vez es parte de la propia inventiva José, popular. en este tenor, nos decías antes que son muy interesantes las misas. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo son? Sí, un poco ya lo describía Katia. Las misas son misas muy en la liturgia católica. Ponen una mesa, llega un sacerdote que puede ser el de la colonia, ¿no? Y ponen una manta blanca, entonces ponen una cruz, pueden poner la Virgen de Guadalupe, pueden poner, o Virgen María, pueden poner una paloma, o sea, la gente le pone lo que quiere y la Santa Muerte. Y entonces comienzan a hacer el rezo, la liturgia,
la gente comienza a rezar y ahí es cuando comenzamos a ver esta composición de la sociedad. Porque vemos a las familias, llegan familias completas, ¿eh? Es lo que decías Y le están antes. rezando. Sí, Llega el asunto es estudiante, que llega más bien todo. ya son pocas misas. Lo que hay más, lo que prolifera más son los rosarios. Y dentro de los rosarios entonces se dan las bendiciones, que eso es distinto. Pero ya misas realmente quedan ya muy ¿Quién da pocas. las bendiciones? Las bendiciones es bendices la santa nueva que traen, ¿no? O alguna, es una especie de unión, a veces matrimoniales, ¿no? Ah, claro. Porque a veces la Iglesia Católica pues no está permitiendo pues volver a casar a los que ya han sido casados en otras ocasiones, a los divorciados, o no casan transgéneros, ¿no? Homosexuales. Entonces toda esta parte la gente pues lo ha jalado. Entonces, más que una boda es como una bendición, estás bendiciendo a un grupo de personas que se aman y se quieren sin importar si son del mismo sexo. Si se Pero- aman y se quieren, ahí les dan una bendición. Es una bendición. Esta persona o líder espiritual en ese momento. Pero ese líder cobra, Katia. Sí, claro. Perdón, pero ¿qué religión no deja dinero? Bueno, pero ahí hay negocio, ¿no? Sí, como en todas las religiones hay negocio, ¿no? El Vaticano es el mejor negocio que desde hace más de 2000 años. Además te venden hasta el perdón. Bueno, pues yo creo que ya todo actualmente, qué barbaridad, ¿eh? Y de todo hay en esta viña del Señor. Así que yo creo, querido público, que ya tienen una idea de lo que es este culto de la Santa Muerte. Agradecemos muchísimo la presencia de Katia, de José Gil. Gracias. Y a usted, querido público, aquí lo esperamos la próxima semana entre mitos y realidades.